Nuestra tele internacional sigue con ustedes, entrevistas con Hernán, el popular Pirri. Pirri, todo el mundo te dice, yo creo que en la calle, ¿quién te va por tu nombre a decir o qué? No, y me dicen así desde que tengo 7 años. ¿Y el Pirri de dónde viene? Viene de una anécdota, ¿tú has oído la expresión una victoria pírrica? Sí. Que es una victoria insignificante. Correcto. Entonces, eso viene por un general cartaginés que se llamaba Pirro, que peleó contra los romanos en las guerras púnicas. Y nos estaban contando esa anécdota en tercero primaria, y como yo era el más chiquito del curso, siempre fui el más chiquito de todo. Entonces el montador del curso, entonces Chirrimplis, me decían, Chirrimplis es pírrico. Es insignificante, y me quedé Pirri por siempre. Pero prefiere Pirri que Chirrimplis, no, ¿o no? afortunadamente, y el Pirri me ha tocado mandarlo a registrar. ¿Ah, sí? Sí, un día estaba en San Victorino, en Bogotá, y estaban vendiendo la gafa Pirri. ¡La gafa Pirri! De todas maneras, mira tú. Y tuve que registrar mi nombre. Tuviste que registrar tu nombre. Bueno, muy bien. Llegas a Bogotá, estudias, pero por, digamos, un poco darle caso a tu papá, estudias zootecnia. Sí, es una cosa muy curiosa porque zootecnia, decía uno que tuviera fincas, haciendas. La única tierra que tenían mis padres era debajo de las uñas, y yo no sé de dónde le salió a mi papá que por ese lado podría ser doctor, porque no le alcanzaba para la veterinaria. ¿Claro? Cuando llegamos a la Universidad de La Salle a ver el pensum, se dio cuenta que zootecnia era más barata. ¿Ah, sí? Y pero finalmente era como lo mismo, ¿o no? Sí, pero uno gana menos y lastima más a los animales. Sí. Sí. De alguna manera me convenció porque yo pensaba que podía hacer algo en lo que podría hacer algo por las especies. Pero la zootecnia es solo producción animal, más huevos, más carne, más leche. Okay. Y eso no es estar pensando mucho en el animal en realidad. Pero, pero no todo eras pilo. O sea, eras muy juicioso, eras muy dedicado, eras muy concentrado. ¿Dónde llega ya tu momento de comunicador social? Bueno, yo creo que la chispa empezó cuando mi abuela me hizo leer A Sangre Fría de Truman Capote. Yo creí que era una novela. Y el libro es apasionante, y cuando lo terminé, leí en alguna parte que esta historia sacada de un reportaje de la vida real, yo no podía creer que eso fuera de la vida real. Y sin quererlo descubrí el periodismo literario y empecé a leer a Burroughs, a Talese. Me encantaba ese tipo de literatura, y de chico Germán Castro Caicedo era para mí lo máximo. Ah, sí, además con sus enviados especiales. Claro, ¿no? enviado especial, y luego sus libros. Ya. Yo eso lo veía como un sueño imposible. A veces fantaseaba y decía, ay, si yo fuera director de cine, si fuera como Hernán Castro Caicedo. Pero yo medio le insinuaba a mi padre, y algunas le dije que quería estudiar comunicación social, y me dijo, eso es una carrera de reinas. Sí, no, tranquilo, eso también lo viví yo. El club de caza y pesca. Exacto. Entonces, lo que sí tenía muy claro es que no quería vivir toda mi vida metiéndole el brazo en el trasero a las vacas, que es lo que uno hace en zootecnia, además de ordeñarlas y otras cosas. Violación literal, ¿no? Sí, una cosa. Eso bueno, es una anécdota muy divertida de mi vida que la tengo en un show inclusive. Ajá. Pero tenía muy claro que eso no era lo que quería hacer. Y duré 10 años deambulando por Bogotá, trabajando en bares. Fui barman, fui DJ, fui el que colgaba la ropa. Sí, DJ también. Sí, claro, no estos que mezclan ahora con dos discos. No, que ponía el disco ahí, corte B del lado A, de corte de 2 del lado B. Es en la época del grunge, en los 90s. Vendía a domicilio, lo que fuera para sobrevivir, para hacer una cosa que me apasionaba, que eran los deportes de riesgo. Yo empecé a escalar y a saltar en paracaídas a los 18 años. Época que era algo atípico. Totalmente. Y debe ser carísimo, pienso yo. Pues yo llevé las primeras cuerdas de bungee a Colombia. Y eso fue como la primera vez que me probé a mí mismo que uno sí podía hacer los sueños realidad. Porque yo veía eso en MTV Sports, y yo me puse con una cuerda que no era de bungee a hacer una cosa que se llamaba puenting, que era un péndulo. Y empecé a hacerlo solo en los puentes, y la gente de pronto empezó a acercarme y me decía, ¿cuánto me cobra? Y dije, me van a pagar. Y en esa época yo les decía, 15,000 pesos, como $5, así como votando a ver qué, y me los dieron. Y de pronto es que empecé a reunir dinero todos los fines de semana de esos, y con unos amigos vinimos a Estados Unidos, compramos las primeras cuerdas de bungee, y nos funcionó como por un mes. ¿Por qué? Porque después llegó el Invías a decirnos que estábamos armando trancones en las carreteras, en los puentes, porque todo el mundo paraba a ver esos locos que se botaban en los puentes. Claro. Y se nos acabó el negocio. No puede ser. Pero a raíz de eso conocí 2 amigos, un skater y un patinador y un skater, que ellos eran diseñadores de la Universidad Javeriana, y me propusieron que hiciéramos una revista de deportes de riesgo. Entonces me tuve que sentar a escribir mi primer artículo, y me tocó aprender a tomar fotos porque no teníamos con qué pagar un fotógrafo, etc. Y en ese momento que cogí la cámara y empecé a escribir, hice un clic con todo eso que venía de mi adolescencia, de esos libros que había leído y de toda esa influencia de mi abuela,
Y dije, esto es lo mío, por aquí esta es la oportunidad de recuperar esa, o sea, de irme por el lado de mis sueños, porque muchas veces perdí la esperanza. O sea, yo a los 29 años todavía de DJ por allá, yo decía, no, pues me jodí. Y una cosa llevó a la otra. Tuvimos esa primera revista, después terminé haciendo artículos para Cromos, para la revista Shock, con Isabela Santo Domingo. Sí. Y por ahí me conoció Juan Esteban San Pedro y me propuso ir a hacer un magazine que se llamaba Francotiradores. Francotiradores, que estabas con Escola, con Santiago Rodríguez, que estaba enfermito. Estabas tú, estaba Mari, claro. Y el director era Juan Esteban. Claro, y no recuerdo exactamente, ¿tú ahí qué rol cumplías? Yo salía 2 veces a la semana en una sección en la que era como el crash test dummy del programa, el que se atrevía a algo diferente. Entonces en una semana saltaban paracaídas, a la otra buceaba con tiburones, a la siguiente hacía cosas locas. Y digamos que ahí fue, ya el pretexto en donde empezaste a manifestarte públicamente con lo que más adelante empezó a convertirse en otra serie de proyectos. Ese fue el chance que me dieron. Al principio, con que me dieran eso y que tuviera un sueldo con el que por fin pudiera vivir solo y no en un cuarto del apartamento de un amigo o algo así, era suficiente. Ajá. Pero después del primer año empecé a sentir confianza en mí mismo y a darme cuenta de que tenía buenas ideas y que lo que necesitaba era saber cómo ubicarlas en ese canal. Claro. Entonces, lo que empezó como unos informes muy informales, un poco de payaso, pues. Sí, un poquito frívolos, digámosle. Los fui volviendo crónicas hasta que hice una que era sobre unos niños que tenían que atravesar por una cuerda de 200 metros de largo a 400 metros de altura con unas poleas hechizas para poder ir de su casa al colegio. Sí. Y mientras la hacía yo pensaba, si en nuestro país un niño tiene que arriesgar la vida para aprender a leer y a escribir, nuestro país no tiene futuro. Y empecé a escribir la crónica, la armé de 5 minutos y resultó tan linda que la pasaron en el noticiero. Eso hubo reacciones del ministro de Transporte, del ministro de Educación. Fue como que eso sacudió la opinión ese día. Hablaron de eso el otro día en las emisoras. Y yo pensé, qué bonito esto que pude hacer y puedo hacer más de esto. Claro. Y empecé entonces a hacer. Y empezaste a crear una marca personal. Vamos a volver con Pirri, porque tenemos otra parte antes de irnos en este primer episodio, que de antemano le voy a decir next, toca hacer un next porque apenas estamos escudriñando estos primeros pasos de nuestro gran invitado hoy en nuestra tele internacional en Entrevistas con Hernán Pirri.